Bien, pues recientemente os prometí que haría un especial 3000 suscriptores con 5 recomendaciones de libros, pero mientras estaba repasando los libros y estaba tomando unas anotaciones, he pensado que iba a hacer solo 3 porque prefiero dedicarme un poquito más en detenimiento a cada uno de los libros que hacer 5 recomendaciones rápidas. Así que los 3 libros que voy a recomendaros ahora y los siguientes serán para cuando alcancemos 4000, van a ser Rewilding Iberia de Jordi Palau, que ahora vamos a comentar, La España vacía de Sergio del Molino y uno que se sale un poco de la temática del canal, pero que es un libro que me encanta, y que es Las armas y las letras de Andrés Trapiello. Como vemos, es una transición desde un ensayo de divulgación científica a un ensayo de divulgación histórica, política, etcétera, pasando por una fase intermedia en la cual se cruza tanto un ámbito más relacionado con la naturaleza y con la situación del campo y un ámbito más centrado en la política y la sociología, como es el libro de La España vacía, ¿no? Y vamos a empezar por Rewilding Iberia, que tal vez sea el título que los suscriptores de este canal estaban esperando. Es un libro que, si no habéis leído y os interesa la restauración ambiental, pero incluso aunque no os interese, con que tengáis un poco de inquietud naturalista o tengáis un deseo de conocer en mayor profundidad cuál es el estado actual de las ciencias y en relación sobre todo a la ecología, por supuesto, yo creo que debéis de leer. Es un libro que yo devoré bastante rápido para su extensión y que he vuelto a releer en varias ocasiones. Yo lo que hago habitualmente, una de las técnicas que yo uso para asimilar los conceptos y memorizarlos bien, es subrayar las cosas que me interesan, tomar anotaciones y así cuando acabo de leer un libro puedo revisitarlo y volver a leerlo en forma rápida, ¿no? Sabiendo discriminar bien qué información vale más la pena o no que valga más la pena, pero da más consistencia al texto y por lo tanto jerarquiza el significado de ese texto, ¿no? Entonces yo este es un libro que además voy a citar en mi tesis, no sé si Jordi verá este libro, lo tengo firmado de una ocasión maravillosa que fue la primera reunión nacional de Rewilding Europe en Portugal, a la que fui invitado por el propio Jordi Palau, que era ponente, y un libro que le tengo mucha estima, que como digo voy a citar en mi tesis en más de una ocasión y que he releído a pesar de haberlo devorado muy rápidamente la primera vez que lo tuve entre mis manos. Y como digo, mi método de relectura es volver a leerlo, pero sobre todo atendiendo a aquellos subrayados y aquellas anotaciones que yo he tomado, de forma que tardo una tercera parte de lo que tardé en la primera lectura, ¿no? Bien, este libro es un TFM, curiosamente, que ha sido publicado en formato editorial. Un TFM es una tesis de máster, un trabajo de fin de máster. Y yo cuando me encontré con Jordi Palau, que ya había leído el libro, le dije, oye Jordi, si todos los TFMs fuesen así, el ser humano ya habría colonizado Marte y el sistema solar entero, ¿no? Porque más que un TFM es una tesis doctoral. Y yo le dije, y mucha gente se lo ha sugerido, que es una pena, ¿no? Que realmente no haya publicado esto como tesis doctoral porque es un trabajo riguroso que está a la altura de cumplir con el formato de una tesis, especialmente en estos días, toco madera, que no es que yo aquí sea el mejor del mundo y seguramente la tesis que estoy escribiendo tendrá muchas limitaciones, pero es cierto que a día de hoy hay formas, como es la tesis por compendio de publicaciones, que ya no exigen esa forma monográfica tradicional de hacer una tesis doctoral que tal vez sea más complejo, ¿no? Tal vez sea más complejo que las nuevas posibilidades que se abren hoy. El libro de Palau, aunque esté a la altura de una tesis doctoral, no es nada pesado y manteniendo un lenguaje y una información y un tratamiento de la información riguroso y científico, es perfectamente legible para una persona que esté interesada en estos asuntos, pero que no tenga unos conocimientos vastísimos en ecología o en biología. Es decir, lo recomiendo para cualquiera de vosotros que tenga interés en estos temas, aunque no haya profundizado en bibliografía previa sobre, como digo, biología, ecología, etcétera. Es cierto que en algunos momentos puede ser que necesitéis
hacer alguna consulta en Google, preguntar al ChatGPT para entender algunas cosas, pero en líneas generales está todo muy bien explicado y recomiendo encarecidamente este libro. Como digo, es un libro que sirve para actualizar los conocimientos de ecología. Creo que un estudiante de biología o de ecología debería de leer este libro, que ofrece una visión de rewilding moderada, muy fundamentada en la funcionalidad, es decir, sin hacer propuestas de reconstrucción de la historia natural en base a ideales estéticos o ideales románticos, porque hay muchos rewilders que tienen ese deseo que yo entiendo y que es un sentimiento muy humano, ¿no? El de perseguir la belleza, de recuperar una naturaleza exuberante, ¿no? Y para ello proponen la reintroducción de muchos animales que no son aptos ya para los ecosistemas actuales, o que, aunque sean aptos, las consecuencias sociales que pueden acarrear hacen que los proyectos sean inviables, ¿no? Entonces, yo creo que Jordi Palau no llega a hacer una propuesta de esta clase, aunque sí hace una descripción de la historia natural de los ecosistemas y tiene una serie de gráficas y dibujos bellísimos en los que se ven pues todos los gremios, ¿no?, que hemos perdido. Gran parte se mantiene a día de hoy, pero muchas se han perdido. Pero luego las propuestas que hace realmente se mantienen dentro de una moderación, ¿no? Una moderación que, como digo, descansa en un proyecto de recuperación de la funcionalidad. Se queda en estos límites, no va hacia rewildings pleistocénicos que ya entrarían en terrenos mucho más experimentales y que, como digo, habitualmente se mueven por un interés estético o un interés romántico. Por lo tanto, si estáis interesados en el tema de rewilding, no recomendaría que leyeseis otros libros que se han hecho muy populares, como es el caso de Feral o Feral en inglés, de George Monbiot, que desde mi punto de vista no son rigurosos, tienen un interés más bien, ¿cómo decir?, recreacional, político, yo diría, porque se subordinan o se comprometen con una serie de ideales que desde mi punto de vista no tienen nada que ver con lo que es la restauración ecológica en sí y el rewilding. Es decir, aquellos que quieren secuestrar la restauración ecológica dentro de un espectro político determinado están cometiendo un grave error. De igual forma, están cometiendo un grave error aquellos que quieren distanciarse de la restauración ecológica por considerarlo algo que pertenece al territorio ideológico enemigo. Es decir, aquí somos culpables todos, porque la recuperación de la autonomía de la naturaleza, de la capacidad creadora de la naturaleza, de los bienes ecosistémicos que nos provee, porque todo lo que tenemos está extraído de ella, no es monopolio de la extrema izquierda, que por cierto también hay dentro de la extrema izquierda críticos que dicen que la conservación de la naturaleza es, ¿cómo decir?, un deseo burgués, ¿no?, liberal burgués de sociedades acomodadas. Bueno, no es ni siquiera un deseo, es la necesidad imperiosa de tomar medidas frente a una situación que puede comprometer, primero, nuestra salud y, segundo, la continuidad de nuestras sociedades tal y como las conocemos. Entonces, a no ser que haya alguien que desee empobrecerse o que desee vivir en un ambiente más hostil, pienso que todos, en principio, deberíamos de estar de acuerdo con que hay que tomar medidas frente a la destrucción de la naturaleza. Ahora, es cierto que se ha producido un secuestro ideológico del ecologismo y de la restauración ambiental en general, de la restauración ecológica, según el cual, para estar a favor de la restauración ecológica o para estar a favor de los informes que emiten los científicos sobre la crisis ecológica, hay que comprar toda una serie de medidas y hay que comprar toda una serie de packs ideológicos que efectivamente es normal que mucha gente no se vincule, porque es que una cosa, como digo, no tiene nada que ver con la otra. Es decir, no tiene nada que ver tener una mentalidad o una cosmovisión conservadora y querer, por ejemplo, tener una familia tradicional y tener unos valores tradicionales, con estar comprometido con la naturaleza. Es decir,
El hecho de haber convertido esto en algo antagónico es en sí un problema que tenemos de resolver. Y por eso libros como Feral y otra serie de libros que hablan de rewilding desde una perspectiva tan ideológica, me parece que hacen más mal que bien. Y el libro de Jordi Palau, siendo un libro de divulgación científica, creo que tiene una escritura legible para una persona de una cultura media, no hace falta que sea un científico, y creo que al mismo tiempo, aunque se mantiene dentro de ese rigor científico, es inspirador porque ofrece una serie de propuestas en los parques nacionales y también fuera de los parques nacionales españoles que desde mi punto de vista pues son verdaderamente, como digo, inspiradoras y atractivas y que creo que darían frutos inmediatamente de ser implementadas porque se nota que aquí hay una labor de investigación y un trabajo riguroso, como decía. Un libro maravilloso, escrito y publicado en castellano por un autor español. Bueno, la verdad es que no le he preguntado a Jordi cuáles son sus sensibilidades a este respecto. A lo mejor no estaría satisfecho con que le presente como un escritor español. Pero bueno, para mí la hispanidad abarca también el idioma catalán y la cultura catalana. Entonces, bueno, lo voy a considerar así. Un libro que de nuevo reivindiquemos nuestros autores. Pienso que libros como, por ejemplo, los de Isabel Atrín, que es muy famoso también, o el de George Monbiot, no están a la altura de este libro. Y bueno, no me quiero aquí enemistar con nadie, a lo mejor a Jordi Palo le parecen maravillosos, pero de verdad, este libro es la combinación perfecta entre divulgación y rigor científico. En un segundo lugar, vamos a hablar de La España vacía de Sergio del Molino, que ya es prácticamente un clásico contemporáneo, es decir, es un libro que inicia el debate que estamos ahora viviendo en los últimos años sobre el problema de la España vacía. Es uno de los principales precursores de este debate, por lo tanto es posible que ya hayáis leído alguna crítica, que ya tengáis una idea, que lo hayáis leído, pero creo que nunca está de más reivindicarlo porque es un libro que, si te interesa medianamente la historia de España y si te interesa también la conservación y el problema que existe entre el mundo rural y el mundo urbano, este libro sirve para esclarecer muchas de estas cuestiones. Que la memoria colectiva de España, como explica Sergio del Molino, está muy marcada por ese éxodo rural, por ese sentimiento de todos pertenecer al pueblo de nuestros abuelos. De hecho, en el libro se va a explicar de manera muy brillante cómo la España vacía realmente es la construcción ideológica de un problema que siempre ha existido en el territorio español. Es decir, el territorio español siempre ha estado vacío en su mayor parte y ha tendido a producir estos eventos de éxodo y de concentración urbana. En España, sin ser conscientes, hemos replicado el modelo romano que giraba en torno a la ciudad, a la civitas. Y ese modelo España lo replica en Hispanoamérica. Y esta lectura que hace Sergio el Molino, comparando el modelo demográfico romano con el hispano y con el hispanoamericano, me parece muy acertado porque de hecho España realmente es el último imperio europeo, por así decirlo, entendiendo imperio como aquella entidad política que replica su propia estructura más allá de sus fronteras, que la expande, frente a el resto de imperios europeos que implementan un modelo colonial basado sobre todo en una lógica extractivista, ¿no? Me parece que esta comparativa que hace Sergio del Molino entre el modelo demográfico romano con el español y con el hispanoamericano es muy interesante y debido, yo pienso, a todos estos factores, ¿no? Y hay una lectura que hace muy interesante, que es cómo el pueblo simboliza de alguna forma el orden y la tradición frente a la ciudad que simboliza el caos y la innovación. Él no lo dice con estas palabras así en concreto, pero sustraigo de la primera parte del libro que existe esa construcción simbólica, ¿no? Y de hecho en el libro va a hablar cómo el nacionalismo está muy vinculado a los pueblos, ¿no? Está muy vinculado a la vida rural y que la mitología de la nación está muy construida siempre a través
de los habitantes del campo. O sea, esa es una constante que vemos en todos los movimientos nacionalistas de toda Europa y del mundo en general, ¿no? Es decir, un nacionalismo urbano no tendría sentido porque la urbe lo que hace generalmente es tender hacia el cosmopolitismo, es decir, a abrirse el comercio, a abrirse hacia el exterior. La identidad del urbano es siempre una identidad que está diluida en las múltiples referencias culturales, en las múltiples influencias de los muchos países del globo, etc. Esa resistencia que, como decíamos, presenta el mundo rural frente a la urbe, porque el mundo rural es más cerrado y está más basado en un orden y de alguna manera encarna la tradición, reproduciendo las representaciones culturales, pero también los comportamientos y también esa intolerancia al cambio, es muy interesante de ser analizada y de ser comprendida para, por ejemplo, implementar proyectos de restauración ecológica o, como hablamos en este canal, de rewilding, porque todo aquello que es novedoso siempre es mirado por recelo para los habitantes del mundo rural. Apenas hoy, en una situación extrema de la España vacía, en la cual ya existe una desesperación, es cuando observamos que hay un aperturismo a estas nuevas propuestas, pero realmente con la baja demografía que presenta España en muchas áreas, lo raro es que no se hayan implementado esta serie de proyectos antes, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, en países como Holanda, que están densamente poblados, incluso en sus zonas rurales, entre comillas rurales, no pueden realizarse estos proyectos en el grado en que podrían realizarse aquí, pero la apertura de mente es mucho mayor. Por lo tanto, sí está habiendo un rewilding potente en Holanda, aun cuando las condiciones materiales son limitadas. Aquí en España, que tenemos todos los condicionantes materiales idóneos para construir el Yellowstone europeo, aquí, ¿no? Podríamos perfectamente en la Celtiberia, podríamos tener un parque, un gran parque nacional, donde tengamos todos los grandes carnívoros europeos y todos los grandes herbívoros europeos. Y por supuesto incluyendo la feralización del toro, de toros bravos, por así decirlo, de caballos bravos, de caballos salvajes, de bisontes, etc. Y ese Yellowstone europeo, creo que el único lugar donde se podría hacer con unas dimensiones como las que presenta un parque, tal vez como Yellowstone no, porque Yellowstone son 1 millón de hectáreas, es del tamaño de la comunidad de Murcia, para que nos hagamos una idea aproximadamente. Pero cerca, el único lugar, yo creo, de Europa donde se podría realizar esto es aquí, en España y en la España vacía, que hay que comprender a través de la sociología con libros como este de Sergio del Molino para poder percibir por qué estas cosas no suceden o lo hacen a unos tiempos que son mucho más lentos que en el resto de países, ¿no? Los habitantes de la España vacía son pocos, pero son muy reacios al cambio y, ojo, no es necesariamente malo. Un país, y en general cualquier sociedad, una sociedad humana, y yo ya lo he insistido en esto en varias ocasiones en mi canal, tiene que avanzar, es decir, tiene que progresar. El progreso es importante, por tanto el progresismo es importante en la medida en que el progreso es importante, pero a su vez tiene que conservar elementos estáticos y tiene que ser reacia a que el progreso no sacrifique la propia estructura, que es lo que ha pasado en las últimas décadas, que el progreso, el progresismo, ha perseguido la destrucción de las propias estructuras de pensamiento de la sociedad occidental, de nuestros sistemas políticos, de nuestra cosmovisión en su sentido más profundo, ¿no? Con esa persecución que hay a todo aquello que tenga que ver con la tradición de pensamiento cristiano y con nuestro canon de pensamiento en general, ¿no? Esa condena tan explícita a todo lo que nos ha hecho, en definitiva, la civilización que somos, ¿no? Eso está mal y por eso, aunque el progreso sea necesario y sea bueno y haya permitido que gocemos de una serie de derechos y haya permitido que avancemos en muchos temas que son cruciales, como también, por supuesto, la conservación de la naturaleza, aunque también ha habido una conservación aristocrática o conservadora en un pasado, esto lo hablaremos en otro vídeo si vosotros queréis, pero aunque el progresismo haya producido toda esta serie de efectos positivos para nuestra sociedad, también tiene que ser controlado. Y el progresismo está sobre todo encarnado en la ciudad
y el conservadurismo está sobre todo encarnado en los pueblos. Por eso digo que aunque los pueblos tengan a veces este componente negativo que impide que en muchas ocasiones algo que es beneficioso y bueno se lleve a cabo por esa resistencia, ¿no? Y esos atavismos y esos miedos a lo desconocido, por así decirlo, es bueno que en momentos de gran transformación como el que vivimos hoy, haya una parte de la población que insista en que las viejas formas funcionaron y que las viejas formas tienen cosas, elementos positivos que tenemos que preservar. Es decir, la sociedad necesita elementos estáticos y elementos dinámicos. Entonces, libros como este de La España vacía son muy interesantes para comprender el pensamiento de la España rural y en general de la gente de los campos, ¿eh? Yo creo que recomiendo este libro a cualquier persona con interés en las cosas. Si eres francés y estás viendo esto, puedes leer este libro. Si eres hispanoamericano, puedes leer este libro. Y lo recomiendo para que luego no nos extrañemos. Aquí en el libro este se recoge muy bien cómo es la psique y cómo son los conflictos psicológicos de vivir en la soledad de los pueblos. Algunos pueblos tienen tan poca población, algunas aldeas, ¿no? Que curiosamente produce efectos inesperados, ¿no? De brotes de agresividad y de violencia, de rencores y historias construidas en base a pequeñas cosas que se magnifican, que llevan a historias trágicas, etcétera. Que bueno, yo no estaba leyendo el libro este, que tenéis que leerlo porque además está fundamentado con estadísticas. La criminalidad, lejos de lo que se pueda pensar, es porcentualmente mucho más alta en los pueblos que en las ciudades. Porcentualmente. Lo que pasa es que, claro, las ciudades son demográficamente muy superiores y por lo tanto, en términos absolutos, el número total de criminalidad es mucho mayor en la ciudad, pero en términos proporcionales, los pueblos hay muchísimos más asesinatos, muchísimos más historias de crueldad, de abuso, etcétera, que en la ciudad. Y yo cuando estaba leyendo todo esto, y cuando estaba leyendo los casos que los que se hablan en el libro, me recordé el famoso caso del bisonte de Valencia, ¿no? Unos vecinos, por una serie de problemas con el propietario de esta finca que estaba introduciendo los bisontes allí, bueno, que decapitaron con una motosierra a un bisonte, ¿no? A un bisonte vivo, ¿no? Inmovilizaron a un bisonte y decapitaron con una motosierra. Este tipo de cosas que suceden en la España rural solo pueden ser comprendidas a través del conocimiento de la sociología, de la antropología, de qué mitologías hay, por así decirlo, en los pueblos y qué historias han pasado. Y en este sentido, este libro es muy esclarecedor. Y esa desconfianza que presentan los pueblos, que va a su vez de la mano con esa preservación de la tradición, ya está de alguna manera recogida en el Génesis, dice Sergio del Molino, en el cual se presenta a la ciudad como la fuente de la corrupción. Y si lo pensamos bien, es cierto, ¿no? O sea, en la ciudad abre una serie de abanicos de posibilidades que en el pueblo no hay. Por lo tanto, el número de fuentes de corrupción es mucho mayor. Y ciertamente, si observamos la sociedad contemporánea, que es una sociedad urbana, basada en esas ciudades cosmopolitas abiertas al mundo, con una moral materialista, ¿no? No basada ya en la tradición ni en valores trascendentales, etcétera, podemos observar muy bien, ¿no? Que el Génesis tiene razón y que esa sabiduría de los textos religiosos es atemporal. Como dice Sergio Molino, el pueblo está ligado a la tradición y al orden y está ligado al nacionalismo. Y eso lo vemos de manera muy reseñable en la sociedad española, pero lo vemos en todas las sociedades, la sociedad francesa, holandesa, la sociedad estadounidense, ¿no? Los famosos rednecks, siempre tienden a ser partidarios de una opción conservadora en lo político. Curiosamente, durante el franquismo, a pesar de que hay una exacerbación del tradicionalismo y del nacionalismo centralista español, ¿no? Muy basado en la identidad castellana, Sergio de Molino analiza que el franquismo traiciona a los pueblos, ¿no? Y que impulsa, de hecho, una concepción de los pueblos como un lugar para extraer los recursos que abastecen a las ciudades, ¿no? Muy en la línea romana, muy en la línea española histórica y muy en la línea hispanoamericana. Que como dice Sergio de Molino al comienzo del libro, en Hispanoamérica, cuando se producen las independencias, el español es sobre todo hablado en las ciudades y la mayor parte de la población se concentra en las ciudades, ¿no? Fuera de eso, el proyecto de homogeneización cultural en base a la lengua castellana y el proyecto de colonización del campo se lleva a cabo ya con las independencias. Y de una forma muy similar,
El proyecto de colonización del agro español se lleva a cabo durante el franquismo, porque España tiene, pensemos que cuando empieza el franquismo, España tiene 20 pocos millones de habitantes, es decir, es un país prácticamente despoblado, ¿no? En términos sobre todo europeos, que en esta época ya hay países como Inglaterra, Alemania, Francia o Italia que presentan una demografía muchísimo más alta y que incluso a día de hoy la siguen presentando, ¿no? En términos de densidad demográfica muy superiores, ¿no?, a los de España, a pesar de que España, bueno, se ha incorporado a una sociedad liberal, una democracia liberal abierta, de partidos, en la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Como decíamos, el franquismo traiciona a la España rural en muchas ocasiones de manera directa, haciendo desaparecer pueblos, sepultándolos en pantanos. Sergio El Molino habla de una literatura muy vasta a este respecto, de pueblos desaparecidos, de pueblos sepultados en pantanos, etcétera. Habla de un libro que a mí me encanta, que también recomiendo, aunque no forma parte de las recomendaciones de este vídeo, simplemente lo recomiendo de pasada, que es el libro de La lluvia amarilla de Llamazares, Julio Llamazares, que es un libro escrito en prosa, pero con una prosa poética, y que representa la agonía del último poblador de un pueblo del Pirineo, en este caso Iñelle, un pueblo real, que es el pueblo de los abuelos de Julio Llamazares, y vale mucho la pena lectura este libro. En base a referencias bibliográficas, literarias como esta, Sergio Molino expresa también esa frustración y esa agonía de unos pueblos en proceso de desaparición, que en muchos casos, como digo, el franquismo impulsa su desaparición o directamente los destruye, ¿no? Esa inundación de muchos valles donde desaparecen varios pueblos a la vez, etcétera, lo que contrasta con su política de colonización del campo, que es, bueno, los famosos pueblos de la colonización son centenares de pueblos, no me acuerdo exactamente el número, de pueblos que el franquismo crea de la nada, con la función de ser algo así como tentáculos de la ciudad para extraer los recursos del campo de la manera más eficiente y extractivista posible y llevarlos a la ciudad inmediatamente, ¿no? Sin la intención de generar ninguna tradición en el campo ni nada por el estilo. Esto encajaría mucho con ese proyecto tecnocrático, pero también con una biopolítica de corte fascista. Mucha gente piensa que si bien el fascismo como ideología es atribuible especialmente al primer periodo del franquismo, y para muchos historiadores ni siquiera eso, para muchos historiadores simplemente los primeros años, ¿no? Es cierto que hay una biopolítica de sacrificio y redención del suelo en el franquismo que está muy ligada a ese proyecto de engrandecimiento nacional, que en muchos sentidos es lógico, ¿no? Y es patriotismo, en muchos sentidos es patriotismo, con independencia ya del componente nacional, ¿no? Pero que sí que responde a una biopolítica determinada, a una concepción determinada de lo que debe de ser la nación española, etcétera. En ese sentido, por mucho que muchos historiadores y autores digan que el régimen franquista es autoritario, pero no es fascista, bueno, hay muchos componentes dentro de ese régimen autoritario franquista que sí que mantienen esas características, esos elementos fascistoides o fascistitantes, no sé cómo decirlo, ¿no? En general, el franquismo traiciona a muchos de los que apoyan en un primer momento, ¿no? Porque la Falange y el carlismo, pues sobre todo el carlismo que apoya la sublevación, sí que cree en esa España rural basada en una sociedad que en muchos casos uno no sabe cuando está leyendo los textos de los falangistas y de los carlistas si se trata de una sociedad socialista, ¿no? Aunque a muchos les pueda chirriar esto, pero es que las similitudes en la forma de organización social son evidentes, ¿no? Pero sí es cierto que el carlismo y el falangismo, si bien el carlismo tiene esa idea de España como unidad de naciones y es tolerante y respetuosa con la tradición de los fueros y con la tradición de las lenguas catalana, vasca, gallega, etcétera, es tradicionalismo del falangismo y del carlismo, es traicionada muy pronto por el franquismo y así es vivido por gran parte de estos sectores y por gran parte de los habitantes del mundo rural. Y Sergio Molino, como decía, dice que la ley DONT de ya en la democracia es una oportunidad de los habitantes del mundo rural de vengarse de las ciudades que han sido las mimadas del franquismo, y verdaderamente es así. Porque la ley DONT sobrerepresenta las zonas poco pobladas, porque cada territorio, con independencia de su identidad demográfica, tiene un diputado, ¿no? Entonces, habla Sergio del Molino de cómo
esas masas de población que han sido tratadas de paletas, de casi innecesarias, tienen esa oportunidad de sobrerepresentar su ideología. También, por supuesto, los movimientos nacionalistas están sobrerepresentados con la ley DONT. En general, está sobrerepresentado la periferia frente a las grandes ciudades, porque al haber divisiones territoriales en el reparto de los diputados, pues las grandes ciudades siempre salen perdiendo en el reparto. Dice una cosa aquí que quiero leer. Dice, los pueblos manchegos, más parecidos a los mexicanos que cualquiera de otros de Europa, están medio camuflados. Sus casas son bajas, de una sola planta, como no queriendo sobresalir mucho por el horizonte del llano, como un soldado que echa el cuerpo a tierra. Bien, los pueblos manchegos son así, el pueblo de mis abuelos es así. Y efectivamente el pueblo manchego se parece más al pueblo mexicano que a los pueblos europeos. Yo viví en México y puedo dar testimonio de eso. Me sentí como en casa y sentí que yo creo que México me reconcilió con España. Yo era profundamente anti-español, no es que yo ahora sea un nacionalista, porque no me gusta mucho eso del nacionalismo. Sí me gusta el patriotismo. Creo que hay que defenderse, hay que saber defenderse. Parece que efectivamente la imagen de España ha sido vilipendiada por sus enemigos y tristemente hemos comprado esas narrativas porque hemos perdido la hegemonía política y cultural. Es decir, si España, por alguna suerte de ucronía, hubiese mantenido su hegemonía en el mundo, pues España seguiría siendo la leche, ¿no? Pero dice Sergio Molino algo muy interesante que es cierto, ¿no? Y es que en la medida en que se construía toda esa leyenda negra y esa humillación y esa ridiculización de España, al mismo tiempo es cuando también empieza el hispanismo, ¿no? Y empiezan a haber intelectuales muy centrados en el problema de España y la hispanidad. Problema que arrastramos hasta hoy y que nos está impidiendo avanzar como país. Es decir, es un lastre tener que estar constantemente reafirmándonos y preguntándonos quiénes somos y se pierde mucho talento ahí, yo pienso, ¿no? De igual forma que creo que muchas investigadoras, filósofas, historiadoras pierden mucho talento intentando hacer historias y filosofías feministas, ¿no? En lugar de directamente encarnar ellas mismas, como ya han hecho muchas mujeres antes, y creo que ya están las herramientas para que lo hagan, encarnar ellas mismas su reivindicación sin necesidad de ponerse a discutir, ni debatir, ni darle más vueltas a un tema que es que, pues como digo, lastra más que otra cosa, ¿no? Es decir, creo que el hispanismo realmente efectivo ya ni siquiera debería de plantearse qué es la hispanidad, qué hace, cuáles son nuestros complejos y nuestros problemas, no. Es más hispanismo realmente efectivo, con tristeza lo digo, o con resignación, Bad Bunny, que muchas de las charlas que da la Fundación Gustavo Bueno, ¿no? La Universidad de Oviedo, ¿no? Que además, Fundación Gustavo Bueno y, bueno, el legado de Gustavo Bueno es infinitamente superior al hispanismo, ¿no? O sea, Gustavo Bueno ha abordado, eh, es decir, Gustavo Bueno ha hecho un sistema filosófico, ¿no? Muy al margen ya del hispanismo, tiene un valor como filósofo remarcable, ¿no? Pero sí es cierto que a veces da la sensación de que terminan por someter todo eso a esta causa, ¿no? Y entiendo las razones históricas, pero creo que si directamente los hispanos nos centramos en hacer nuestro trabajo, por la pura naturaleza de las cosas, por la demografía que tenemos, por que ahora las herramientas como Internet nos permiten compartir el conocimiento y nos permiten una emancipación intelectual, aunque no tengamos muchos recursos, porque es cierto que la hispanidad no tiene muchos recursos económicos, aunque sí materiales, pero lo primero es emancipar las mentes, ¿no? Y producir investigadores y producir gente con vocación, con garra, y eso lo tenemos ya hoy, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de parar de dar vueltas a esto, ¿no? En ese sentido. Bueno, en definitiva, La España vacía, un gran libro, muy recomendable para comprender la historia de España, para comprender el conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano, y que aborda muchas de estas cuestiones que yo he profundizado aquí en algunos asuntos que me interesaban más y he obviado otros que me interesaban menos, pero que de principio a fin merece la pena leer. Y ya por último, tengo aquí el libro de Las armas y las letras de Andrés Trapillo, que es un libro también sensacional, escrito de una manera bellísima,
que plantea la posición adoptada por los intelectuales españoles y también algunos intelectuales extranjeros durante la Guerra Civil y el franquismo, pero especialmente durante la Guerra Civil, y que sobre todo presenta de una manera muy bella lo que hemos decidido llamar la Tercera España, que ahora vamos a intentar definir. Bueno, este libro también es un clásico contemporáneo, por así decirlo, que muchos habréis leído, tal vez muchos habréis leído. Y bueno, Las armas y las letras es un nombre que yo pienso que además aparece mencionado, que hace referencia, hace alusión a el poema de Antonio Machado, Si mi pluma valiera tu pistola, haciendo alusión a que, por desgracia, en la historia, en muchas ocasiones, lo que triunfa no son los argumentos, sino la fuerza. Y por ello, como decía Unamuno, vencer no es convencer, pero este libro va a dar muchos matices, y se va a situar en esa Tercera España, porque vamos a ver que gran parte de los intelectuales se van a posicionar contra la deriva que está tomando la República, incluso muchos de los intelectuales que defienden un modelo republicano o que defienden una alternativa distinta al socialismo comunista que está implementando la República en su tercer gobierno y al franquismo, terminan, en definitiva, por posicionarse a favor del franquismo muy a su pesar. Creo que este es el caso de Baroja, que ahora luego os voy a leer una serie de frases sobre él, y que son personajes brillantes. Es decir, yo no sé si habéis leído a Baroja, pero recomiendo que lo hagáis. Yo recuerdo cómo me fascinó cuando yo tenía 20, 21 años, que pasé un verano en el pueblo ayudando a mi tío Eleodoro, y recuerdo de quedarme cautivado con el árbol de la ciencia, y que, bueno, porque es un intelectual de gran talla, que no puede ser acusado de ser ningún fascista, ningún franquista, nada por el estilo, pero que, dada la deriva de los acontecimientos, como digo, terminan por inclinarse hacia posiciones que hoy en las mitologías de izquierda son incómodas. También va a explorar el libro figuras como la de Unamuno o la de Lorca, que cuando uno pone la lupa encima se da cuenta de que no son lo que nos han vendido las narrativas hegemónicas de la izquierda política en las últimas décadas. La tercera vía se sitúa, como digo, frente al socialismo, pero también frente al fascismo. Defienden un modelo de España, diríamos, más europea o europeizante, una democracia liberal. Podríamos hablar de Zambrano, podríamos hablar de Clara Campoamor, etc. Algunos de ellos defienden una monarquía constitucional, o teóricos de la hispanidad incluso, que consideraban que la hispanidad en su tradición católica estaba en una tercera vía distinta a los modelos racionalistas y materialistas que está ensayando Europa desde la Ilustración, y muy reseñablemente el socialismo y el fascismo, el etnonacionalismo en definitiva, ¿no? Porque la cristiandad trasciende la nación étnica y porque de alguna forma también sirve de freno a esas dinámicas destructoras de los sistemas morales que conlleva el capitalismo, ¿no? en gran parte. Por lo tanto, la idea de Tercera España es mucho más compleja y difusa de lo que uno pueda pensar. O sea, no podemos decir que la Tercera España sea simplemente aquellos que defendían una España, una democracia, una república liberal. Es decir, la Tercera España es un término muy abarcador, bastante difuso, y que, bueno, son los incomprendidos de un país que tiende, como dice Andrés Trapello, a estos radicalismos. Dice Andrés Trapello una frase que no me acuerdo exactamente cómo es, pero que ninguno de los dos bandos quería la democracia liberal, ni siquiera la república y ni siquiera la izquierda republicana del tercer gobierno, muchísimo menos, ¿no? De Foxá, que es uno de los intelectuales del franquismo, dice, como recoge Trapello aquí, que la Tercera España es afrancesada y masónica. Básicamente, ninguno de los dos bandos está interesado en una España más o menos similar a la que tenemos hoy, en la que vemos que, sin embargo, los partidos políticos reproducen las mismas dinámicas de las dos Españas. Es decir, el hecho de que hayamos finalmente implementado un sistema político similar al que perseguía la Tercera España, algunos de los miembros de la Tercera España, porque, como decía, hay muchos otros que apuestan por el hispanismo cristiano, etc., no significa
que las narrativas no sigan siendo las mismas de las dos Españas, ¿no? Que este autor quiere, de alguna manera, poner en contexto y confrontar sus mitos, ¿no? Entonces, algunos personajes eclécticos, como Unamuno, que es el arquetipo de la tercera España, básicamente. Unamuno es un personaje muy heterodoxo que cambia su pensamiento a lo largo de su vida y que, bueno, como dice Trapiello, Unamuno en un determinado momento puede apoyar al franquismo, pero también porque Unamuno desconoce qué va a ser Franco, ¿no? El Franco de 1936 no es el Franco, no es la imagen de Franco que hay a su muerte, ¿no? Franco aún no carga con los cadáveres con los que cargará posteriormente. No sé si es en este libro porque es muy extenso y no lo he leído en total profundidad hoy para hacer no lo he vuelto a releer en total profundidad, solo he visto algunas anotaciones, pero creo que es en este libro en el que se habla de la teoría de la historiadora Helen Graham, que dice que España es el único lugar del mundo en el que se ha producido una revolución socialista, además una revolución anarquista y una revolución comunista, y una revolución fascista al mismo tiempo. 1 millón de afiliados a la CNT, ¿no? Al mismo tiempo que experimenta una revolución de carácter etnonacionalista como fue el franquismo y especialmente los primeros años. Bien, eso nos habla de, como digo, las tensiones de las dos Españas, ¿no? Y de la necesidad de reivindicar esta tercera España, que este libro hace de manera muy brillante, y de la necesidad de construir una alternativa, y muy en línea de lo que leíamos antes en el libro de Sergio Molino, ¿no? De superar estos problemas que tenemos, porque de no superarlos vamos a cargar con ese lastre que impide que nuestro país se desarrolle o crezca en la forma en la que lo podría hacer, ¿no? Se hablan de los excesos de ambos bandos en este libro, de cómo en las zonas controladas por la República, personajes como Clara Campoamor escriben que hay una sumisión y un terror a las formas de comportarse del socialismo, ¿no? Cómo hay que hacer los saludos. Bueno, de hecho también habla de esto George Orwell en su famoso Homenaje a Cataluña, que también recomiendo leer, ¿no? Cómo el tercer gobierno de la República, como antes ni siquiera de haberse consolidado, asume unas actitudes totalitarias que tampoco iban a desembocar en nada bueno. Es decir, este libro advierte de que si bien el franquismo fue trágico, la alternativa no hubiese sido una Arcadia, ¿no? No hubiese sido ninguna Arcadia. Gran parte del espíritu republicano, que también aparece recogido en el libro de Sergio del Molino, que antes no he hablado, pero que vale la pena reseñar, está muy movido por la idea de Giner de los Ríos, ¿no? De esas misiones educativas, de alfabetizar, en fin, de emancipar y empoderar a la población. Y ese espíritu republicano existe, y hay personajes como Azaña y otros personajes que son complejos y que, según el historiador y la persona que veáis, pues hablarán grandes cosas o hablarán pestes, pero que es cierto que gran parte del proyecto republicano, sobre todo al inicio de la República, está basado en esa idea, en esos valores y en ese espíritu que una república así, quién sabe, tal vez hubiese sido altamente beneficiosa para España y tal vez nos hubiese situado en la esfera de, bueno, pues potencias de un orden semejante a lo que puede ser Francia, a lo que puede ser Alemania. Es mucho soñar, pero quién sabe, podría haber sido algo similar. Que el segundo franquismo más o menos también consigue, de unas formas en las que yo en muchas ocasiones estoy de acuerdo, pero es una realidad, ¿no? Pero ciertamente el tercer gobierno republicano y la deriva que toma sobre todo a partir del conflicto de la guerra civil no nos iba a llevar por ese camino. Eso sin ninguna duda. Y bueno, pues en el libro se habla de historias fascinantes, de cómo algunos personajes han sido apropiados por las narrativas, ¿no? El propio Lorca, por ejemplo, que es un personaje vinculado a las aristocracias, ¿no? Españolas. Una persona que ha sido educada en la música por Manuel de Falla, ni más ni menos, ¿no? Era no solo amigo, sino que Manuel de Falla había sido su profesor, profesor de música de Lorca. Imaginemos entonces a qué estrato social pertenece y qué ideas tiene. O sea, la gente que piensa que Lorca, por el hecho de ser homosexual, es ya per se un aliado de la República o que pertenece a su ideología o a sus narrativas culturales, está profundamente equivocada. Hay una historia muy curiosa, es que, bueno, Lorca es amigo de Dalí, es amigo
Cernuda, es amigo de Maruja Mayo. Son personajes importantísimos en la intelectualidad y en el arte, ¿no? En España en el siglo XX. Y también conoce a Miguel Hernández. Miguel Hernández va para Madrid a probar suerte con su poesía y conoce a Lorca. Y Lorca se siente profundamente disgustado con Miguel Hernández porque Miguel Hernández es para él vulgar, es un cabrero, ¿no? Y él tiene ese talante aristocrático, ese talante clasista, vamos a decir claramente, que hace que no soporte a Miguel Hernández. Bueno, de hecho, Lorca es un gran amigo de José Antonio Primo de Rivera. Entonces es muy sospechoso, ¿no? Utilizar a Lorca ideológicamente dentro de una narrativa concreta, porque eh, la única cosa con la que podríamos vincular a Lorca dentro de esa narrativa es el hecho de que como es homosexual, como fue homosexual, bueno, que en el día de hoy apoyaría ciertas tendencias políticas, pero es una lectura totalmente sustraída del momento histórico y, bueno, en el momento actual que vivimos, yo creo que gran parte de la derecha, por no decir que la totalidad, por la totalidad no, pero la amplísima mayor parte de la derecha, o sea, una mayoría arrolladora ya ha asumido y ha integrado perfectamente la homosexualidad y el matrimonio homosexual como una institución más, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que hoy la izquierda ni siquiera reivindica el matrimonio homosexual porque está en contra del matrimonio en sí mismo, ¿no? Ya hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, estamos viendo que estas categorías tienen que ser desmentidas, estas clasificaciones de la historia de los personajes tienen que ser desmentidas y este libro contribuye en gran parte. Es decir, se puede ser homosexual y de derechas, ¿no? Pensar lo contrario es de ser estúpidos, ¿no? Como dice Ortega, a mí Ortega no es que sea santo de mi devoción, pero hay una frase que dice que está recogida en este libro además, que dice que ser de derechas como ser de izquierdas, dos formas de ser estúpido. Pues si no eres capaz de tener un pensamiento heterodoxo y compras de manera taxativa todo lo que dice un partido, debo de decir que tienes un problema, ¿no? Si no tienes pensamiento crítico. Y bueno, si no piensas así y eres un acólito del PSOE o eres un acólito del PP o eres un acólito de cualquiera que sea partido o la ideología determinada, tal vez no congeniemos en este sentido y ahí es decisión tuya si quieres o no seguir apoyándome. Yo voy a hablar también de naturaleza y otros asuntos que no deberían de estar politizados, así que bueno, si te quieres quedar, espero que te quedes, pero no me voy a subordinar a la izquierda política ni a los delirios que están sucediendo hoy porque considere que la situación de la crisis ecológica merece ser atajada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tampoco voy a escribirme a la derecha porque considero que el capitalismo es una fuerza muy perniciosa si no se le ponen límites. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando en diferentes vídeos, o sea que, bueno, voy a hacer una crítica también al capitalismo en ese sentido, pero que no voy a mostrar en contra de la tradición, nada por el estilo, porque me parece que hemos perdido ya todas las referencias en la tradición y no hace bien seguir alimentando este fuego, como tampoco hace bien irse al extremo contrario. Pero bueno, por eso yo quiero recomendar este libro, porque yo me considero de la tercera España, es decir, tengo inquietudes que podríamos clasificar, si somos prejuiciosos, a la izquierda y tengo una sensibilidad por ciertos asuntos que podría asociarse a la izquierda, aunque también podría asociarse con el cristianismo realmente, ¿no? Yo pienso que el Estado debe de redistribuir la riqueza no para que todos seamos iguales, pero sí para que todos tengamos igualdad de oportunidades, que es muy distinto una cosa de la otra. Por lo tanto, sí creo en la labor redistributiva del Estado. Estoy profundamente comprometido con muchas causas sociales que reivindica la izquierda como si le fueran propias, pero que lo hace de una forma que ya genera un conflicto que está creando un daño tremendo en las relaciones entre hombres y mujeres, en las relaciones entre grupos étnicos, en las relaciones entre las distintas nacionalidades de España, etcétera. Está creando un daño terrible, un daño terrible. No digo que la derecha históricamente no lo haya creado también, pero me estoy refiriéndome al momento presente, ¿no? Y, como bien sabéis, estoy muy comprometido con la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, en muchos aspectos yo me siento una persona, y es que fui un adolescente activista y me siento vinculado a la izquierda, pero es que la izquierda ha tomado una deriva en los últimos
en los últimos años que está haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Es decir, la izquierda está haciendo tanto daño a nuestra sociedad que el daño que ha causado yo no creo que tenga fácil solución. O sea, determinadas dinámicas son difícilmente reversibles. El daño en las relaciones entre hombres y mujeres que ha supuesto el feminismo y la liberalización de la sexualidad posiblemente no sea reparable. O posiblemente no sea reparable en varias generaciones. Hasta que haya una renovación, ¿no? Pero eso va a afectarnos demográficamente y va a afectarnos en muchos aspectos que tendremos que ver cómo salimos adelante. Es muy grave lo que está pasando en nuestra sociedad con respecto a las dinámicas entre hombres y mujeres y otras tantas dinámicas, ¿no? Por suerte no tenemos aquí el problema del racismo histórico que tienen en Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Pero, o en Portugal mismo, donde estoy ahora grabando, que tienen un problema real, porque es que Portugal mantuvo la esclavitud y luego la subordinación de la esclavitud más o menos hasta el mismo tiempo, pero la servidumbre y subordinación de los pueblos de África hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Incluso estuvieron en guerra en los años 70, ¿no? Para impedir que se independizase, ¿no? Angola especialmente. Entonces, no cargamos con ese lastre, pero aún así la izquierda alimenta estos fantasmas y bueno, es verdaderamente preocupante. Por lo tanto, yo me considero de la tercera España y por lo tanto yo quería hacer la crítica de este libro por eso, básicamente. Entonces, Lorca no le pertenece al socialismo ni le pertenece no le pertenece a la izquierda política hoy. Y otros tantos personajes, pues, como decía, todos estos personajes son amigos. Como decía Dalí, que acaba siendo un perro faldero del régimen franquista, lo cual, bueno, pues tampoco pone en entredicho su valor como pintor. Ya sé que hay mucha gente que no concordaría con esto, pero desde luego es un pintor que destaca en la pintura a escala universal, ¿no? En el siglo XX. Maruja Mayo, la pobre, acaba exiliada, luego ya después de la transición vuelve bueno, Maruja Mayo, para quienes no sepáis quién es una pintora excepcional, no sé si decir a la altura de Dalí, pero que tiene unas líneas estéticas muy similares y que, bueno, que llegó a exponer en el MoMA, ¿no? Quiero decir que es una mujer que estaba exponiendo en los mejores museos internacionales en el exilio, cuando estaba en el exilio, mientras que aquí era silenciada porque, bueno, los disidentes fueron silenciados durante el franquismo, ¿no? Y que tristemente acaba su vida cuando regresa del exilio, ya después de la transición, acaba su vida como una desconocida en España, ¿no? Ya quizá de los últimos años, sus últimos años de vida, eh, pues la gente iba a verla al Café Gijón, donde ella le gustaba ir al Café Gijón, la loca del Gijón, ¿no? Tengo entendido que la llamaban. Pero bueno, una vida en general de falta de reconocimiento dentro de España y una tragedia en cierto sentido, ¿no? Y Miguel Hernández, que sí que es una figura que se compromete con el socialismo, con la deriva que toma la Segunda República en el tercer gobierno. Sin embargo, aquí Trapiello va a explicar muy bien cómo Miguel Hernández es la crónica de una muerte anunciada y cómo muchos intelectuales, escritores, etcétera, de la izquierda, con el suficiente poder, pueden haber salvado a Miguel Hernández y no lo hacen. Es decir, cómo todo se limpia las manos, ¿no? También su cabezonería y sus principios, en muchas ocasiones él puede renunciar a ellos y tampoco lo hace. Por lo tanto, es un personaje que sí que cree en sus ideales, no es un oportunista y que, bueno, acaba trágicamente muerto en el año 41, creo que es, en la cárcel de Alicante, habiéndonos dado algunos de los poemarios que a mí más me gustan. Yo soy un gran aficionado a la poesía. Sobre todo me gusta la poesía hasta este periodo. La poesía española me gusta hasta el momento de la Guerra Civil, sobre todo. Después de ahí no tengo especial simpatía por los poetas que han venido. Tal vez, si me podéis ilustrar y me podéis dejar algún poeta aquí, lo leeré encantado. Pero desde luego la poesía que se hace hoy no me gusta nada. Yo también escribo, aunque esto es un tema que, bueno, dejo para más adelante. Eh, y Miguel Hernández, sin duda, es de mis poetas preferidos. Y es una persona que, aunque yo no comparta la forma de pensar que tiene, por lo menos no a día de hoy, eh, le remueve a uno por dentro, ¿no? Y bueno, Cernuda acaba en el exilio también, ¿no? Un poeta también de una
Talla uno de los poetas que más me gustan del siglo XX en España, y acaba en el exilio. También es un poeta homosexual, como lo es Lorca. Y bueno, las historias entre estos son, bueno, recomiendo informarse sobre cómo, antes de que empiece el conflicto, viven esta vida universitaria, ¿no?, en Madrid, y cómo luego esto acaba de esta forma, ¿no? Cada uno en una parte del mundo. Cernuda acaba en México, o apoyando distintas ideologías, o de manera trágica. Y bueno, también analiza el libro cómo mucha gente que pertenece a esa tercera España, que reivindica y que yo también reivindico, acaba finalmente por posicionarse, muchos de ellos posicionándose a favor del franquismo. Ahora, el caso de Ayala, por ejemplo, dice que este digno representante de la tercera España formaba ya parte de la segunda y media, hablando del proceso de conversión y de cómo al final termina apoyando a la causa sublevada, la causa mal llamada nacional. Pero sobre todo creo que el caso de Baroja es reseñable. Voy a leer una serie de frases de Baroja, ¿vale? Dice Baroja: ya se ve que la alternativa es pobre, triste y mísera para un español. Se está refiriendo al franquismo. Pero entre volver a alguna autoridad rígida y violenta o el capricho cruel y bestial de las masas, yo prefiero lo primero, dirá Baroja. Y dice Baroja: yo no puedo tener simpatía por esa turba tradicionalista defensora de la religión que es capaz de insultar y probablemente matar a un escritor porque no comparte sus ideas. Tampoco experimento la menor estimación por esa plebe socialista de Madrid que lanzó hace meses la estúpida noticia de que las damas católicas daban caramelos envenenados a los chicos, lo que autorizaba para incendiar, robar y maltratar. Y es que esto, amigos, fue así. Y si sigues comprando discursos partidistas de qué pensaron los intelectuales de España, vas a vivir en el error, vas a vivir en una ficción. Prefieres vivir en una ficción, de acuerdo, pero no instrumentalices precisamente a quienes te refutan. Porque tarde o temprano tus disidentes, algunos no con buenas intenciones, te van a deslegitimar porque has comprado un discurso ideológico y no te has preocupado en informarte sobre la verdad o no de los que llamas que son tuyos. Las buenas y las malas intenciones, el bien y el mal en definitiva, no descansan en tu ideología. Tú puedes ser una grandísima persona y ser un falangista. Tú puedes ser franquista y ser una bellísima persona, y lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Igual que puedes ser un anarquista y ser una bellísima persona. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, la bondad o la maldad de las personas tiene mucho que ver con cómo se comportan en su día a día, cómo tratan a la gente, qué tipo de compromisos asumen con las personas de su alrededor y si los realizan o no los realizan, los esfuerzos que hacen por los demás. Eso es lo que define la bondad o la maldad de una persona, y no si pones en tu bio de Instagram que viva la Tercera República o yo qué sé qué, ¿no? Entonces, bueno, nada, me voy por las ramas. Yo podría estar aquí hablando 4 horas. Simplemente decir que estos conflictos nos están lastrando, que yo me considero en este sentido la tercera España, como consideran estos sectores. Y bueno, sé que he hablado muy poco de conservación de la naturaleza en este vídeo y me he centrado más en otros ámbitos, pero bueno, había prometido un especial de 3.000 suscriptores. Tal vez no era lo que esperaba y si habéis llegado hasta aquí, o tal vez os habéis sorprendido positivamente. Espero que os haya gustado. Bueno, si me queréis apoyar, tengo un canal de Patreon que dejo en la descripción. A partir de ahora os voy a dejar la descripción de todos los vídeos. Y nada, en el 4.000, especial 4.000 suscriptores, hablaré de los otros libros que pensaba recomendar aquí, pero que finalmente he decidido que no, por una cuestión de tiempo, ¿no? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, compartir